Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos, como siempre un gusto y un compromiso acompañarles cada tarde, hoy 2 de enero de 2020. Comenzamos. El encargado de negocios de los Estados Unidos para Venezuela, James Story, ratificó el respaldo de la administración de Donald Trump al pueblo venezolano. Lo hizo a través de un mensaje que circuló en redes sociales, donde el funcionario enfatizó que seguirá trabajando para restaurar la democracia en el país. Amigos venezolanos, los saluda James Story, encargado de negocios para la Oficina Externa de los Estados Unidos para Venezuela. 2020 será un año de retos que la nación venezolana va a asumir con coraje. Confiamos en los venezolanos y en particular en sus jóvenes para salir adelante con su espíritu emprendedor, creativo y resiliente. Queremos reiterarles que cuenten con los Estados Unidos como aliados para apoyar su misión para rescatar la democracia y la prosperidad en Venezuela. Estamos trabajando con personas que aman a Venezuela para apoyar en la recuperación de sus derechos humanos, para proteger los espacios democráticos que existen y para hacer recapacitar a quienes han tomado el camino errado. Año nuevo, vida nueva, dicen los venezolanos. Muchos de ustedes ya han comenzado a crear esa vida dentro o fuera del país. Todos son importantes y deben trabajar unidos para seguir construyendo un futuro democrático y próspero. Los invito a que se mantengan enfocados en ese norte que quieren para Venezuela, para su familia y para cada uno de ustedes. Les deseo a todos feliz año nuevo. Es el mensaje de James Story para el pueblo venezolano. Mientras tanto, Nicolás Maduro ha dicho, una vez más, que está dispuesto a reunirse con el presidente Donald Trump y en cualquier momento, en cualquier lugar. Admitió además que ha mantenido varios contactos con Estados Unidos durante los últimos 3 años. Nosotros hemos tenido durante el año 2017, 18, 19, múltiples formas de comunicarnos con el gobierno de Estados Unidos. Múltiples. Unas conocidas y otras todavía no conocidas. Porque yo soy un hombre de diálogo. Yo creo que los asuntos del norte, de esa superpotencia llamada Estados Unidos, de sus gobernantes, de sus élites, deben tratarse con diplomacia, con política, con P mayúscula. Política con P mayúscula. Y con capacidad de diálogo. Lo he dicho al gobierno de Donald Trump y lo he hecho. Cuando quiera, donde quiera y como quiera, estamos listos para el diálogo con respeto, con altura, con dignidad, para atender los asuntos bilaterales y para establecer nuevas bases de relacionamiento para la estabilidad de toda nuestra región. Son las 4:05 hora costa este de los Estados Unidos, 5 minutos en Caracas, Venezuela. Quiero saludar a Adolfo Salgueiro, internacionalista. Señor Salgueiro, bienvenido, buena tarde para usted, feliz año. Hola Iraña, feliz año, gusto de oírte nuevamente en directo. Igualmente para nosotros. ¿Es importante el mensaje de James Story al pueblo venezolano en general? Bueno, yo no creo que sea un elemento definitorio, pero sí forma parte de un bagaje de señales que el gobierno de los Estados Unidos quiere hacer llegar por las siguientes razones. En primer lugar, James Story es un veterano de Venezuela. Él, antes de estar en el cargo que tiene ahora, era el encargado de negocios en Venezuela. Es un hombre que sabe de lo que está hablando y sabe qué es lo que pasa en Venezuela. En el trabajo que él tiene ahora está activamente involucrado con esto. Y, indudablemente, el mensaje que dio, que yo lo escuché hace un par de días, es
una cosa que está concertada con el Departamento de Estado, de manera que es el mensaje de James Story, pero es el mensaje del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que se compromete una vez más a la solidaridad con Venezuela y trata en alguna medida de establecer una cierta dosis de confianza. Ahora, no había mucha posibilidad de este mensaje hacerlo circular por otra vía que no sea la de las redes, toda vez que en Venezuela la censura no lo permite. Pero en la medida de lo que se quiso hacer, yo creo que es importante o es interesante. No sé en Colombia si lo vio mucha gente. Lo que sí te puedo decir con alguna decepción es que aquí en los Estados Unidos, donde yo me encuentro, poca gente lo vio y nadie me lo ha comentado. Bueno, creo que importante es que se vea en Venezuela y que lo vea la dirigencia venezolana. Hay dos palabras que dentro de este mensaje, señor Salgueiro, que me llaman la atención. Una es enfocados. Pido al pueblo venezolano seguir enfocado. Y la otra, unidos. Porque a ratos se percibe como que se pierde el foco, quizás hablo de la dirigencia en Venezuela, y unidos, porque unión es lo que es la crítica continua, frecuente, persistente a la oposición venezolana. Ajá. ¿Tú quieres algún comentario sobre eso? Sí, claro, por supuesto. Ajá, claro, sí. Bueno, mira, enfocados es una palabra que está muy de moda en los Estados Unidos desde hace un año o un poco más. Es focus, estar focus, quiere decir estar atentos a tal cosa. De manera que yo creo que el mensaje ahí es no perder el centro de la cuestión. Lo importante del mensaje y de cualquier mensaje es el énfasis que él hace en la unidad. Porque eso sí te puedo decir, porque yo acá en los Estados Unidos lo veo y trato con algunas personas que están involucradas en este asunto. El principal problema que la gente aquí reclama es la falta de unidad. Y justamente en la medida en que la solidaridad internacional, la presión de la comunidad internacional y particularmente la de los Estados Unidos es definitoria para un posible desenlace más rápido si fuera posible, creo que ellos, como todos los demás, hacen mucho hincapié en la unidad. Yo te diré una cosa, tal vez no es lo más lindo, pero es lo verídico. Funcionarios de este país han dicho, y yo he oído de mi propio oído, que la crítica, mira, acá viene fulano a decir una cosa y después viene mengano a decir que sultano no, esto está. Por favor, unifiquen el mensaje. De manera que, en ese sentido, la palabra unidad creo que cobra una dimensión importante, ¿no te parece? No, estoy absolutamente de acuerdo. Ahora, ¿por qué cuesta tanto la unidad después de tantos años, señor Salgueiro? Esa es una pregunta que con frecuencia me hago. ¿Qué hace tan difícil unificar el mensaje si al final todos buscan el mismo fin? Mira, Idaña, hace un año o un poco menos de un año, ponle 10 meses, después que se había juramentado Guaidó y que estaba por llegar la ayuda humanitaria y todo eso, la unidad parecía importante, parecía que se estaba logrando, parecía que estábamos todos empujando el bote en el mismo sentido. A lo largo de estos meses que ocurrieron entre la juramentación de Guaidó y el día de hoy, y lo que vaya a pasar ahora el día 5, no se puede negar que se han cometido algunos errores, algunas faltas de paciencia, etcétera, etcétera. Yo no he querido hacer ninguna crítica, ni la hago. Yo apoyo 100% a Guaidó y las críticas fuertes las haremos en su momento, pero yo creo que la impaciencia embargó
al ánimo de algunos de los actores políticos importantes, y por esa razón empezaron a tomar protagonismo las agendas personales de algunos, y no, indudablemente, aparte de la agenda personal de algunos protagonistas políticos, hay la presión de la gente que quiere desenlaces rápidos y, si fuera posible, con intervención militar, etcétera. Pero, y ahí es donde yo me afinco, los líderes no son los que oyen a las encuestas y actúan de conformidad con ellas, sino los que jalan con su convicción y carisma a aquellos que tienen que seguirlos a ellos. Y eso creo que en este momento está un poco difícil para Guaidó, particularmente, y para decirlo de una vez y sin rodeos, Sí. creo que lo que tiene que hacer es liberarse del grupo de los cuatro y coger el toro por los cachos y, en la medida que pueda, apelar directamente a las facultades constitucionales que tiene, Claro. etcétera. Ahora, no vayan a creer, ni tú ni los que oyeron el mensaje de Story, que eso tiene que ver con el uso de la fuerza, ni todas las opciones no. sobre la mesa, ni ninguno de esos cuentos. Sí, sí quiero hacerle una última pregunta, señor Salgueiro, y tiene que ver con el próximo 5 y lo que va a acontecer en la Asamblea Nacional, la reelección de Juan Guaidó, etcétera. ¿Es importante para Estados Unidos la reelección de Juan Guaidó? Yo creo que sí, no tanto porque Guaidó, además de que Guaidó es una figura agradable, carismática, se ha portado bien, etcétera, sino porque la reelección de Guaidó es una señal de que los que están unidos en llevar adelante el proyecto con las tres patas, cese de la usurpación, gobierno de transición, elecciones limpias, que son los que tienen mayoría, Sí. que permiten que esto pueda resultar en la reelección el día 5. Si no resultara la reelección el día 5, imagínate tú, aparte del tema interno, el papelón internacional que se haría. Claro, claro, coincido. Además es Guaidó quien tiene el apoyo de los más de 50 países. Profesor Salgueiro, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a ustedes por haberme llamado y ojalá que este sea el año en que tú puedas llevar buenas noticias. Ojalá, ojalá y así sea. Buena tarde para usted. Hasta luego. Son las 4:15, hora costa este de los Estados Unidos. Revisamos otros temas que hacen parte de la agenda informativa de este día. Es noticia Francia, donde continúa la huelga contra la polémica reforma al sistema de pensiones impulsada por el presidente Emmanuel Macron. Las manifestaciones cumplen 29 días y superan el récord del paro de 1986. Es más largo en la historia reciente de la nación europea. La mitad de los trenes registraron bloqueos este jueves, mientras que en París tan solo 2 líneas del metro funcionaron con normalidad. Es noticia la presidenta interina de Bolivia. Yanine Áñez ha propuesto la celebración de una cumbre de líderes políticos para formar un frente común contra el movimiento al socialismo y más el partido del exmandatario Evo Morales, de cara a las próximas elecciones, cuya fecha está por definirse. Áñez destacó que el objetivo sería evitar la dispersión del voto. La mandataria encargada también descartó una reforma constitucional por ahora. Ha ido una carta, pero esa carta la vamos a entregar todos. Bueno, mire, es noticia Nicaragua, donde grupos opositores han denunciado un nuevo asedio del régimen sandinista. Hombres encapuchados atacaron una vez más la casa de Amaya Coppens. Esta es la líder estudiantil encarcelada en vísperas de Año Nuevo. La fachada de la residencia amaneció impregnada de aceite lubricante.
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos había exigido al gobierno de Daniel Ortega que se garantizara la seguridad y la integridad física de la familia Coppens. Es noticia el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien ha cumplido su primer año en el gobierno, lo hemos comentado en el programa, y lo celebra, para muchos analistas, cumpliendo promesas electorales. Esos analistas destacan las medidas económicas que ha emprendido el gobierno de Bolsonaro. La más reciente la califican como un as bien jugado, y se trata de un reajuste del 4,1% del salario mínimo. El sueldo quedó en 998 reales, que al cambio vienen a ser aproximadamente unos 260 dólares, un monto por encima de la tasa de inflación del año y superior al previsto en el presupuesto. También resalta la creación de más de 1 millón de empleos. Brasil cierra el 2019, dicen los analistas con quienes hemos tenido la oportunidad de intercambiar opiniones, que el 2019 ha cerrado con crecimiento económico para el país, que quizás ese sería el logro más importante del gobierno de Jair Bolsonaro, que cumple sus primeros 12 meses. Vamos a conversar en esta parte del programa, si mi equipo de producción nos confirma. Ok, vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa en primera instancia mientras logramos conectar a nuestro invitado en la tarde de hoy para conversar en relación a todo esto que está ocurriendo en Brasil. Recuerde seguir, antes del corte, recuerde seguir nuestras cuentas en Twitter, se las dejo en pantalla. Las cuentas del canal, siempre con información en tiempo real. Mi cuenta personal, leo todos sus comentarios. Ya volvemos. Continuamos con más en la tarde de hoy. Quiero retomar la última parte del programa, en la parte anterior, donde hablábamos del primer año de Jair Bolsonaro, que se ha cumplido ahora el 1 de diciembre. Del balance que hacen los analistas que destacan las medidas económicas que se han tomado y el resultado que está dando. Quiero saludar a nuestro próximo invitado, que está con nosotros, que nos acompaña en este momento, Leonardo Cutiño, periodista investigador especializado en amenazas transnacionales y política latinoamericana. Señor Cutiño, bienvenido a la tarde, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, Idania. Buenas tardes a todos. ¿Cuál es el balance, por lo menos su balance personal, su visión de este primer año de Jair Bolsonaro? Esta es una pregunta con una respuesta larga. Voy a intentar hacer más breve así, porque fue claro, muy intenso el año en mi país. Hay muchas aristas y nos va a dar, además, para conversar. Sí, claro. No, pero el balance es una mezcla de cosas, ¿no? O sea, empezando por el negativo, ¿no? Sí, por empezar por las malas noticias, ¿no? Lamentablemente pienso que el gobierno de Bolsonaro, no hablando de él personalmente, pero de la administración, he tenido muchas dificultades para empezar la cosa, ¿no? He tenido mucho, y muchas de esas dificultades, no todas, pero muchas, fueron creadas por peleas internas. O sea, ellos gastaron mucha energía peleando entre sí y aceptando pelear con cosas muy banales que la oposición y la izquierda faltaban o llevaban a mesa de discusión. Pero todos los latinoamericanos conocemos, voy a ejemplificar con la situación de Argentina, por ejemplo, donde un gobierno se quedó por mucho tiempo, un gobierno de izquierda se quedó por un tiempo muy largo. Cuando hay un cambio, quien llega tiene muchas dificultades para hacer cambios. Macri ha tenido esto, el Bolsonaro de la misma forma, ha encontrado un terreno muy agresivo, muy difícil, y el campo político. Y como no he tenido mucha capacidad de dialogar con esto o jugar con esto, he tenido mucho más dificultades. Pero
he tenido muchos avances que muchas veces se quedaron ofuscados por esas dificultades y crisis, ¿no? O sea, Brasil llegó al fin del año de 2019, en mi opinión personal, como pregunta, con tres conquistas fundamentales, Sí. ¿no? En la mi opinión, es la más importante, la retomada del crecimiento económico. Nosotros vivíamos y vivimos hasta ahora la crisis económica más dura y más dura desde de la Segunda Guerra Mundial. Nosotros nunca vivimos un periodo tan largo y tan profundo de crisis económica, ¿no? Y este año la economía volvió a crecer y llegamos al fin del año con un millón de personas con empleo que salieron del desempleo por empleo al fin del año. Entonces, soluciona el problema humano, el problema social e empieza a solucionar el problema de otros 12 millones de personas que todavía se quedan desempleadas en Brasil. Y el otro problema importante que no se puede solo atribuir al gobierno, pero el gobierno es gran responsable porque he tenido políticas con el juez Muro muy duras y cambios muy profundos en el área de seguridad pública, la seguridad ciudadana. Brasil ha llegado el año de 2018, el año de 2017, a vergonzoso número de 62.000 homicidios al año, ¿no? Y en el 2018 seguía la misma tendencia y el 2019 logró bajar en 22% el número de homicidios. O sea, estamos hablando de más de 10.000 personas que no fueron asesinados, o sea, vidas topadas en mi país. O sea, esto es el señal más positivo. Y el tercero es el test de la democracia, ¿no? Mucha gente tratado como Bolsonaro como un fascista, como el tipo que llegaría y destruiría las instituciones democráticas brasileñas en un rato. Y no es verdad. La democracia está allí y en muchos aspectos más fuerte y la participación popular nunca fue tan intensa. Con el gobierno de izquierda no había la participación popular, la protesta que hay en contra de Bolsonaro. Entonces, el test de la democracia brasileña está muy, muy intenso. Entonces, me imagino que este año fue un año de tres logros. O sea, probamos que nuestra democracia es mucho más fuerte que la gente imaginaba y a prueba de esto está que las cosas están funcionando y el propio gobierno Bolsonaro ha fortalecido varios elementos de esto y que dos elementos duros de nuestra situación, que el económico y de la seguridad mejoraron. Esto es un lado positivo. Ahora, si estos tres logros que comparto plenamente su criterio son tan importantes, ¿cree usted que se han comunicado de la manera correcta? Es decir, que se percibe lo positivo en la gestión de Bolsonaro por encima de lo negativo. Bien, me imagino que el tema económico los tres son muy mal comunicados. Tu pregunta es perfecta, o sea, la comunicación no es perfecta y la percepción hasta ahora no es perfecta, sea internamente y sobre todo fuera de Brasil. Yo vivo fuera de Brasil, entonces visito mucho mi país, hablo diario con ellos, estoy trabajando directamente sobre el tema de Brasil, pero me imagino que fuera hay una percepción muy peor de Brasil que en Brasil es en la realidad. Pero 2020, este año que empezó ayer, todos los pronósticos de los economistas indican que la economía de Brasil va a caminar mucho mejor. Entonces, por más que el gobierno haya fracasado en la comunicación o la percepción general de la persona, cuando llega el empleo, la plata en bolsillo, las cosas se quedan más fáciles de adquirir, esta percepción es casi natural sobre el aspecto económico, que es uno de los elementos. Sobre la cuestión de la seguridad es un poco más lento porque he mejorado, o sea, 20% es mucho, pero todavía Brasil es un país demasiadamente violento, un Brasil con tasas de homicidio muy fuertes, entonces es más lento para la gente percibir la mejora de la calidad. Pero el otro más sutil, la cuestión de la democracia, es verdaderamente más o menos como se pasa acá en Estados Unidos. Para mitad de la población, Estados Unidos vive como en una distopia en que camina para un proceso de autoritario, un proceso de fin de la democracia. Y el mismo se pasa en Brasil. Y para otra mitad no, para otra mitad hay una recuperación de esto porque el gobierno que estaba antes, que el gobierno del PT, que
Para quien nos escucha de otros países, más o menos como que Cristina en Argentina, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador o a Nicolás Maduro Chávez en Venezuela. O sea, con diferencias, pero el gobierno del llamado Foro de São Paulo con todas esas características, ¿no? Entonces, para una parte de la población también hay una recuperación de la democracia. Pero sabe que es duro, Dani, aquí en Brasil, ¿cómo voy a explicar? La cosa es como, hoy está como la cancha de fútbol, o sea, la cosa está muy dividida y hay que luchar y la realidad se pierde entre aquellos que gustan de más y aquellos que odian demasiado, ¿no? Falta un poco de serenidad para avaliar las cosas en mi país, ¿no? Bueno, eso creo que no solo pasa en Brasil, señor Coutinho, creo que eso es una característica de nuestra región en este momento. Y no de nuestra región, pasa en Estados Unidos. Es decir, hay una polarización a nivel político que creo que va camino de ser un signo de nuestro tiempo. Sí, lamentablemente sí, y la cosa boa, y ese es el problema, porque cuando uno se posiciona solamente en contra, pelea inclusive contra las cosas buenas, ¿no? Sí. Pero eso es el juego también democrático, y por esto yo le digo que este tercer elemento que yo le dice muestra que a pesar de toda la crítica en contra de Bolsonaro, que era un tipo que estaba queriendo hacer de Brasil una autocracia y querer usar elementos que comprometerían nuestra democracia, hasta ahora no se realizan, porque en la verdad nunca yo he visto una oposición tan bien organizada, tan fuerte en mi país, tratando las veces de cuestiones justas, pero una parte más grande es solamente demarcando una posición de oposición, ¿no? O sea, haciendo un juego aquí de palabras, pero esto, o sea, es un juego que es legítimo. O sea, uno puede no gustar, pero sí que se juega, ¿no? Claro, claro, evidentemente. Ahora, ya que nombra usted la oposición, ¿qué efecto político ha tenido en el Brasil la libertad del expresidente Lula? Digo porque en un momento pensé, es mi humilde percepción, pensé que podía ser, tener más... que pudo haber tenido mayor incidencia, pero no lo siento. No sé qué percibe usted, que está mucho más en contacto con la realidad de su país. Claro, es excelente esta pregunta porque fue un mensaje de doble significado, ¿no? O sea, Brasil con Lava Jato, que empezó hace 5 años, estaba enviando un mensaje para nuestra región de que es posible pelear contra la corrupción, que es posible cambiar las reglas que muchas veces la gente en mi país, en nuestros países, pensaban que es así. O sea, se hace así y siempre hay que ser así, con coima, con corrupción. Y Lava Jato ha mostrado que no. Envió Lula a cárcel, muchos otros políticos, y esto pasó en varios países, ¿no? Sí. O sea, empezó a contaminar Perú, contaminar positivamente, ¿no? Perú, Chile, Ecuador, Colombia, o sea, a llegar a estos mensajes de que es posible limpiar la política. Pero, ¿qué pasó? Pasó que Lula contratado, o sea, todavía nosotros no cambiamos todo, o sea, no se cambia en profundidad esto del día a la noche al día, ¿no? O sea, hay que llevar tiempo. Y Lula, con su equipo largo de abogados, ha encontrado el camino dentro de las fragilidades de la ley de Brasil para hacer un cuestionamiento en nuestra Suprema Corte, para cambiar una regla que lo beneficiase, ¿no? O sea, Lula creó una discusión en torno de un elemento constitucional y lamentablemente la Suprema Corte ha entendido que Lula no es inocente, está bien, la gente que nos escucha no fue perdonada de ninguno de los crímenes, pero cambiar una regla que para que Lula pueda ir a cárcel o cualquier otro ciudadano hay que esperar que el proceso camine por todos los niveles posibles de la justicia brasileña. Qué largo el camino, ¿no? Claro. La regla anterior era que si es condenado por un juez y la condenación es confirmada por un colegiado de 3 jueces o más, el tipo va a la cárcel y puede recurrir hasta el fin, pero en la cárcel. Lula ha cambiado esto y sigue libre. Y este es un mensaje ruin, ¿no? Para la mayoría de la población,
para la oposición es una fiesta, ¿no? Claro. Siempre, porque es casi una religión, ¿sabe, Dania? La gente de Brasil de la izquierda mira a Lula casi como un ángel, casi como un dios, un semidios. Es muy parecido con los adoradores de Chávez, con los adoradores de Cristina. O sea, hay una percepción de que Lula es casi sagrado. Entonces, ellos celebraron y que todo que Lula hizo fue para el bien de Brasil. Hecho fue para el bien de Brasil. Pero para parte más grande de la población, esto las encuestas muestran, fue muy triste. La gente ha visto como un paso atrás en la lucha contra la impunidad y la lucha por un Brasil más moderno, más civilizado en los aspectos políticos. O sea, pero el efecto práctico de la libertad de Lula, tú no vas a creer. Yo creo que para la izquierda fue dañino, fue terrible, porque he fortalecido nuevamente Lava Jato y el interés de la gente en pelear en contra este sistema antiguo que Lula es el representante más grande. O sea, ellos pensaban que Lula en la calle iba a recuperar el apoyo de la población. Sí. Y no, donde Lula va es rechazado, es atacado por la población, tanto que Lula hoy no está en la cárcel, pero vive recluso en la casa o solamente entre los amigos porque la población no acepta más. Ahora, señor Coutinho, ¿se percibe, por ejemplo, que el proceso de Lula es un proceso de la justicia? Es decir, es un proceso que camina porque la justicia es sólida como institución y no que tiene que ver con una persecución política. Perfectamente, no hay. Lo que pasa es que hay un intento, este siempre es el juego político, o sea, utilizar los elementos políticos para intentar contaminar lo que no es político, ¿no? O sea, las pruebas en contra. Voy a dar un paso atrás. Lava Jato empezó hace 5 años con una investigación que estaba lejos de cualquier político brasileño. Empezó con funcionarios de nivel muy bajo que hacían lavado de dinero, de corrupción en nuestra compañía de petróleo en Brasil llamada Petrobras, ¿no? Después de nivel fue llegando a niveles más altos, llegando a niveles gerenciales, administrativos, y todos los niveles, hasta llegar a los políticos. Entonces fue un camino de construcción y las pruebas son muy sólidas. En el caso de Lula no hay pruebas documentales, hay testimonios, hay acuerdos de colaboración con la justicia en que otros implicados presentan las pruebas. Gente del propio PT, que es el partido de Lula, ha hecho confesiones, ha presentado las pruebas, se ha encontrado el dinero. O sea, no hay cómo decir que Lula es inocente. Lo que uno puede cuestionar, y esto estoy totalmente de acuerdo, es pequeñas minucias del proceso que puede haber no seguido correctamente un termo u otro, y esto se puede recoger y se puede cambiar. Es como un ajuste del proceso en sí, una discusión en torno al proceso. Claro. Pero el proceso es profundamente legítimo y totalmente vaciado en temas legales. Perspectivas para Brasil en este 2020 que está comenzando, señor Coutinho. Aunque por lo que me decía parecieran ser positivas, la economía va a seguir creciendo. De eso hablábamos al comienzo. Sí. Voy a ampliar un poco de Brasil desde afuera, ¿está bien? Así, sí, mi preocupación, voy a empezar por, así, ya he hablado que las cosas en la economía van a mejorar, las cosas van a estar un poco mejores en Brasil, pero ahora tenemos una preocupación sobre algunos elementos regionales, en la verdad, ¿no? Sí. Nosotros tenemos el problema en la frontera norte con Venezuela. Aquí uso la palabra problema, pero no que sean los venezolanos un problema, la migración sea un problema, no es de esto, de forma alguna. Yo veo como un deber de Brasil ayudar a Venezuela, porque en cuanto Lula estaba al poder, Brasil ha ayudado a Chávez a hacer de Venezuela lo que Venezuela es hoy, ¿no? Entonces, y como Estado brasileño tenemos el deber de ayudar a Venezuela, pero tenemos entonces, yo veo este año 2020 un año con una posibilidad de una profundización de la crisis de Venezuela y los efectos en Brasil pueden ampliar. Y no veo Brasil, a pesar de mi país, está haciendo el máximo para actuar en la cuestión de los refugiados, que no es ni de lejos
igual la cuestión de los refugiados en Colombia, que tiene mucho más gente, pero esto puede crear un desafío para Brasil y nosotros vamos a tener tal vez una cierta dificultad a tratar, a lidiar y ayudar más a los venezolanos. Y veo a Brasil cercado de dos problemas, que una Argentina, que es nuestro principal parcero comercial regional, donde se hacen las mayores trocas comerciales, el país más cercano de nosotros, el país de América del Sur con el cual más identificamos por una cuestión geográfica y más fácil acceso. Y Alberto Fernández está en una posición, y Bolsonaro, el otro lado, de antagonismo duro, y esto puede tener efectos sobre sobre Mercosur, puede tener efectos sobre nuestras relaciones regionales. Pero y hay también siempre el riesgo de disturbios sociales, ¿no? Que como pasaron, empezó un poco en Colombia y fue fuerte, no llegó al nivel de Chile, pero fue muy fuerte Colombia, se pasó un poco en Perú, empezó por Ecuador, que es distinto de las protestas de Colombia, que fue por otra razón, perdón, de las protestas de Bolivia, que fueron por otra razón, pero todos nuestros vecinos pasaron por un nivel de calentamiento del proceso. En Brasil no, pero Lula empezó a llamar a la gente para la calle, gracias a Dios no funcionó, pero siempre hay este riesgo de que las cosas puedan pasar por Brasil. 2020, si la economía mejora, este nivel se baja, el riesgo se baja, pero siempre es posible que Brasil también pueda estar en esa línea de protestas sociales violentos. Entonces, es un poco dinámico la situación allí. Pero a general yo lo veo bien avanzado la economía y veo con mucho más posibilidades de positivo que negativo en este año. Ojalá esté correcto. Y una última pregunta, ya que usted ha referido estas protestas sociales a nivel de América Latina. ¿Cree usted que esa línea va a seguir? Es decir, bueno, siento que Chile no lo ha logrado conjurar, Colombia trabaja sobre ello, Ecuador, Lenín Moreno logró, digamos, controlarla en el momento en que se presentaba, pero ¿cree usted que esto va a ser la constante para nuestra región, que es el mayor de los riesgos para las democracias latinoamericanas en este 2020? Yo tengo defendido una teoría que, a pesar que nosotros comúnmente llamamos de protestas sociales, es porque esta es la cara pública de las protestas sociales, esto es más allá de que esto, ¿no? O sea, porque estas protestas, yo veo que no son tan para un cambio de situación, más también para un cambio de gobierno, ¿no? Esto se quedó muy claro en el caso de Chile, ¿no? Sí. Y el caso de Colombia, o sea, la gente habla que quiere cambiar la cosa, quiere mejorar la cosa, pero quiere cambiar el gobierno, quiere sacar al gobierno para poner otro lugar y reempezar. Entonces, en cuanto a ese gobierno que está ahí, estos protestos siempre son posibles de volver, porque Piñera, por ejemplo, está haciendo la cosa, haciendo sesiones para arreglar la cosa, pero la protesta no pasa. Entonces, la verdad, es algo mucho más profundo. Se puede sí convertir en una constante porque lo social es el pretexto, al fin es un cambio político, ¿no? Leonardo Cutiño, periodista investigador, especialista en amenazas transnacionales, política latinoamericana. Señor Cutiño, un gusto haber conversado con usted. Gracias por su tiempo. Muchas gracias, Dania. Fue un placer enorme. Muchas gracias por la invitación. Igualmente para nosotros tenerle. Buena tarde. Buenas tardes. Continuamos con más cuando son las 4:49 en la costa este de los Estados Unidos y justo hablamos de lo que es noticia en la Unión Americana. Estados Unidos refuerza su presencia militar en Irak luego del ataque a su embajada en Bagdad. A territorio iraquí han llegado hasta ahora unos 750 soldados. Sin embargo, el secretario de Defensa no descarta el envío de más tropas a la región en los próximos días. Recordemos que fue el martes pasado cuando milicianos de Hezbollah incendiaron la embajada de Estados Unidos en Irak en respuesta de los ataques aéreos ejecutados por la Unión Americana contra varios objetivos terroristas respaldados por el régimen iraní en este país.
Tras este ataque, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, pospuso una gira que tenía programada para Ucrania y otras naciones. El alto funcionario monitorea la situación y el despliegue de las tropas estadounidenses en Irak. Emiliana Molina en Washington tiene la noticia. Emiliana, buena tarde para ti. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, tenía previsto viajar a Ucrania, Kazajistán, Bielorrusia, entre otras naciones, esta misma semana. Sin embargo, en un comunicado de prensa, la portavoz Morgan Ortagus aseguró que será pospuesto para una fecha cercana debido a que Pompeo debería quedarse en Washington monitoreando la situación en Bagdad y en la embajada. Por el momento, según un comunicado también del gobierno iraquí, los manifestantes se han retirado de la zona y las carpas en las que se estaban hospedando también han sido desmanteladas. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, canceló su viaje a Ucrania y otras 4 naciones tras las protestas en la Embajada de Estados Unidos en Irak. El presidente Donald Trump y funcionarios estadounidenses temían que esto se convirtiera en una situación trágica como la que ocurrió en Benghazi en 2012, cuando la entonces secretaria de Estado, Hillary Clinton, fue fuertemente criticada por la muerte de 4 diplomáticos americanos y el embajador Christopher Stevens, tras ataques en la embajada de Libia. Bueno, creo que se ha manejado muy bien. Los Marines entraron, hicimos que algunos grandes guerreros vinieran, hicieran un gran trabajo. Estuvieron allí instantáneamente, tan pronto como nos enteramos. Usó la palabra inmediatamente. Vinieron inmediatamente y están en muy buena forma. Como ustedes saben, esto no será un Benghazi, no debería haber ocurrido nunca. Tras el envío de más tropas estadounidenses a la región y por orden de los líderes milicianos convocantes, las protestas se han disuelto, hasta pronto aviso. Sin embargo, esto ha escalado las tensiones entre Estados Unidos e Irán, pues Trump acusa a Teherán de orquestar los incidentes y aseguró que pagarán un precio muy alto. Sin embargo, dice que no quiere una guerra. No creo que esto sería una buena idea para Irán, no duraría mucho. Si yo quiero esto, no, yo quiero paz, me gusta la paz, e Irán debería querer la paz más que cualquiera. Entonces veo que esto está ocurriendo, no creo que Irán quiera que eso pase, sería todo muy rápido. El Pentágono reforzó la seguridad en la zona con el envío de 120 Marines en helicópteros Apache desde Kuwait, y el presidente responsabilizó del asalto a Irán y conminó al gobierno iraquí a garantizar la seguridad de su personal y sus propiedades, que según expertos le permitieron la entrada a la zona verde de la embajada a los manifestantes. A propósito, pues el presidente intenta salirse con la suya por ambos lados. Él culpa a Irán por hacer esto, pero la verdad es que Irán lo hizo con el permiso del gobierno iraquí y Trump atacó 2 zonas, una en Irak y otra en Siria en contra de los deseos de Irak. Entonces no me sorprende que Irak le permitió la entrada a los manifestantes a la zona verde de la embajada de Estados Unidos en Bagdad. Ahora Trump enfrenta un reto más grande, un embrollo en Oriente Próximo que ha tratado de evitar desde que inició su mandato. El líder iraní respondió a las amenazas del Ejecutivo y asegura que si la República Islámica decide desafiar y pelear, lo haría inequívocamente. Los iraquíes estaban protestando la presencia de Irán en el país tras los bombardeos. Ahora los iraquíes protestan la presencia de Estados Unidos en el país. Entonces los iraquíes cumplieron su misión porque ellos nos quieren fuera de la región para apoderarse de Irak. La escalada de las tensiones entre ambas naciones iniciaron el viernes tras el lanzamiento de un cohete a una base iraquí que dejó muerto a un contratista estadounidense. Esta es toda la información que tenemos desde Washington. Emiliana Molina para NTN 24. Gracias, Emiliana, por la información. Y un gran susto vivió una mujer en el metro de Nueva York. Estas imágenes se hicieron virales en redes sociales. Muestran el momento en que un hombre aparentemente la trata de secuestrar. El agresor, aprovechando que estaba dormida, la levanta del puesto y sale con ella hasta el pasillo de la estación. Los gritos de la víctima hicieron que el hombre la soltara. Horas después, la policía lo detuvo bajo cargos relacionados con privación ilegítima de libertad. Y un nuevo aspirante abandona la carrera por la nominación demócrata a la presidencia de los Estados Unidos. Se trata del exsecretario de Vivienda, Julián Castro. El político, único de ascendencia latina en la disputa, dio un paso al costado al ver que su aspiración por llegar a la Casa Blanca no recibía el apoyo suficiente para disputar la plaza con candidatos como Biden y Bernie Sanders. Castro, de 45 años, siempre ha sido un defensor de los derechos de los inmigrantes y ha sido un duro crítico de las políticas del actual presidente Donald Trump.
Con profunda gratitud a todos nuestros partidarios es con la que hoy cancelo mi campaña a la presidencia. Estoy muy orgulloso de todo lo que hemos logrado juntos. Voy a seguir luchando por un Estados Unidos donde todos cuenten, pero espero que se unan a mí en esta lucha. Tiempo de una nueva pausa en la tarde de hoy. Regresamos en breve con más información. Hablamos de Venezuela a la vuelta, de los presos políticos, de los detenidos que no han sido liberados y de las denuncias que ha venido haciendo Tamara Sujú, directora del Instituto CASLA, desde sus distintas cuentas en plataformas digitales. Ya venimos. Continuamos con más en la tarde de hoy. Venezuela comenzó el año con una cifra récord de presos políticos. Lo hemos comentado, conversamos con Alfredo Romero del Foro Penal Venezolano, que informó que 388 personas están privadas de su libertad por razones políticas. 270 de los detenidos son civiles y 188 son militares. Esto en la capital, en Caracas. Luis Gonzalo Pérez con la noticia. Luis, buena tarde. Sí, muy buenas tardes, Idania, y a todos los que nos ven por la tarde. Efectivamente, el Foro Penal Venezolano publicó que 388 personas se encuentran detenidas por razones políticas. Esto es una cifra récord arrancando el año 2020. Sin embargo, quisimos conversar con algunos familiares quienes nos comentaron parte de las torturas vividas. Las torturas que mi hijo fue sometida, corriente en su cabeza, los guindaban, él me contó todo eso, lo amarraban por los pies y los dejaban casi medio día colgando con la cabeza hacia abajo. Les ponían carpetas y duraban una semana con carpetas prensadas fosforescentes en cuartos oscuros. Dormían en el piso y les echaban agua. Ellos como podían, se protegían entre ellos. Él me cuenta que estuvo esposado durante esos 9 días. Donde solo le daban agua, no tuvo aseo personal, estuvo sentado en un banquito esposado hacia atrás. De hecho, el manguito rotador los tiene lesionados, ahorita tiene una lesión de pie, emocionalmente está bastante mal. 270 civiles y 118 militares es la cifra que maneja el Foro Penal, pero la situación va más allá de la detención. Sus familiares, quienes los visitan, también son víctimas de violaciones a sus derechos y hasta en presencia de sus hijos menores de edad. Esa funcionaria, en mi caso particular, yo dejé a mi hija afuera, de donde hacen la requisa corporal, y ella preguntó de quién es la niña, y yo le dije es mía, y la pasó adentro. Yo le dije yo no me voy a desnudar delante de la niña, porque ¿cuál es el mensaje que le das a un menor? Que cualquier uniformado puede mandarte a desnudar. O sea, psicológicamente y legalmente es ilegal. A pesar de los duros golpes, la moral de estos presos políticos sigue intacta. Así nos los hizo saber la madre de un sargento que se alzó contra Maduro y a través de cartas expresa su convicción de un cambio político. Escogí un camino duro para transitar el camino correcto. Será siempre el difícil. Por eso escogí el difícil, porque es el correcto. A pesar de estas graves denuncias, el Foro Penal Venezolano sigue denunciando la sistemática violación de los derechos humanos por el régimen de Maduro. Y estos familiares se mantienen con fe y esperanza de que se restituirá el hilo constitucional en el país. Para la tarde de NTN 24, Luis Gonzalo Pérez. Gracias, Luis. Y mientras que aumenta la cantidad de presos políticos, en paralelo, el régimen continúa violando las garantías fundamentales. Heidi Martínez denunció el secuestro y la desaparición forzada de la familia del capitán Ángelo Heredia, preso político fugado de la cárcel de Ramo Verde el pasado 24 de diciembre. Este video lo dio a conocer a través de su red social. En Twitter, la abogada defensora de los derechos humanos, Tamara Sujú. A realizar una denuncia de manera internacional, ya que el 24 de diciembre se registró un hecho en el cual el capitán Heredia se fugó de la cárcel de Ramo Verde, trayendo como consecuencia una serie de represalias en contra de sus familiares, de manera injusta, ya que ellos son inocentes y no tienen ningún conocimiento sobre el hecho ocurrido. Entre los detenidos están sus padres, personas de la tercera edad, en la cual están sufriendo problemas de salud. Su madre, la señora Gervasia Saturnina, su padre, el señor Julio Heredia. También su hermana Angie Heredia y su esposo, el
sargento mayor de la aviación Oscar Martínez. Entre las complicaciones que ha traído este caso, estamos alertando ya que también se han llevado a un niño menor de 8 años, que es sobrino del capitán. El niño, su nombre es Samuel Jeremías Martínez, el cual no tiene ni la más mínima idea de los hechos ocurridos. No es injusto que se le degraden sus valores y sus derechos. Y para completar, han dejado de manera abandonada a su hijita de 1 año, ya que sus vecinos tuvieron que hacerse cargo de ella. Es la denuncia de la que se ha hecho eco, por cierto, también el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. Y el Instituto Casla también ha alertado a la comunidad internacional sobre la detención arbitraria y la desaparición de esta familia, de la familia del capitán Heredia. El Casla asegura que esta nueva violación a los derechos humanos ha sido en represalia por la fuga del uniformado. La familia del capitán Heredia fue secuestrada por una comisión de este organismo el día de Navidad en su residencia ubicada en el estado Vargas. Al día de hoy permanecen desaparecidos sin que las autoridades hayan respondido a las múltiples denuncias que se han ejercido en los medios de comunicación y las realizadas por distintas organizaciones civiles con respecto a estos hechos. Hacemos responsable a Nicolás Maduro Moros y a su estructura directa, Vladimir Padrino, Tarek William Saab, Iván Hernández Dala y a todos aquellos funcionarios que por su cargo y obediencia que le tienen al régimen han omitido la denuncia y no han accionado para que cese esta arbitrariedad. Tamara Sujú hizo una nueva denuncia hace minutos sobre este caso, lo ha hecho en su cuenta de Twitter. Dice, atención. Ella denuncia, en este tuit está corrigiendo el nombre, que ha sido detenida la doctora vecina del capitán Heredia. Su nombre es Mileida del Pilar Escalona Galvis. Ella da el número de cédula de identidad y dice que esta detención la han hecho dejando a su hijo menor de edad solo en el apartamento. Con este niño menor de edad, el hijo de la doctora, que ha sido también secuestrada, son 3 ya los menores de edad que se ven afectados por este caso. ¿Tiene sentido? ¿Para presionar al capitán? ¿Se llevan a su familia? ¿A sus padres de la tercera edad? ¿A toda esta gente dejando a estos niños menores de edad solos y abandonados? Todo esto en represalia por la fuga del capitán. Son las 5:09 de la tarde, hora Costa Este, 6:09 de la tarde, hora Venezuela. A propósito del Instituto Casla y de Tamara Sujú, el pasado 1 de noviembre de 2019 tuve la oportunidad de conversar con ella. Durante la entrevista, Tamara calificó lo que sucede en Venezuela como un horror, un genocidio silente en el que los venezolanos mueren día a día por hambre o por falta de medicinas. Escogí esta entrevista, entre otras, como las mejores que hicimos en el 2019. Y algunas de ellas las hemos estado compartiendo. Hoy quiero compartir con ustedes esta entrevista porque me parece valiosa, porque me parece que lo que dice Tamara es contundente. Oigamos. Tuve la oportunidad de encontrar a Tamara Sujú, directora del Instituto Casla, defensora de los derechos humanos y a quien han visto muchísimas veces con nosotros en el programa. Tamara, gracias por estar aquí. Gracias a ti, Dania. Tamara, hablemos, porque me parece importante, de los procesos de la Corte Penal Internacional. Tú eres una de las personas que ha denunciado, que ha llevado denuncias a la Corte Penal. ¿Cómo van esos procesos? Yo entiendo que eso tiene un tiempo determinado, que el tiempo de la Corte Penal no es el mismo tiempo de la urgencia de los venezolanos. Y eso hay que entenderlo. Pero, ¿cómo marcha ese proceso? Mira, no nos olvidemos que la Corte Penal es el último tribunal penal internacional al cual se acude cuando, sobre todo, suceden crímenes
que sobrepasan, ¿no? El escándalo nacional o regional, y tú acudes cuando no obtienes justicia en tu país, ¿no? A Venezuela se le abre un examen preliminar el 8 de febrero del año 2018, cuando la fiscal jefe de la Corte anuncia la apertura de un examen preliminar a Venezuela. Ese examen preliminar, cuando se hace ese anuncio, pasa a la segunda fase, porque la primera fase era la determinación, con todo lo que se había recibido, si había de alguna forma competencia de la Corte para estudiar dichos casos. Cuando la Corte lo hace público es que pasa a segunda fase, que es la fase preliminar pública. Estamos en este momento en esa fase, ¿no? Donde se determinan víctimas y victimarios, donde se profundiza un poco más en los casos que la Corte está considerando como posibles casos que pueden ser crímenes de lesa humanidad. Estos casos son asesinatos en manifestaciones, torturas, violencia sexual, detenciones arbitrarias, en el marco de la represión sistemática por motivos políticos contra una población civil. Esa palabra, que además la recalca, es importante que nuestra audiencia también la tenga clara, no sistemática, porque eso implica que durante una cantidad de tiempo hay una serie de actos de tortura que se vienen cometiendo a lo largo y ancho de la geografía nacional por distintas personas, lo que implica, y me corriges, que hay una línea establecida para ello. Correcto. Es muy importante que la diferenciación entre crímenes o violaciones masivas de derechos humanos que pueden suceder en distintos países del mundo en este momento, y lo que son crímenes de lesa humanidad, porque tienen eso que tú has dicho justamente, una inducción por parte de un Estado, de un gobierno, por parte de un grupo terrorista, de forma continua, de forma sistemática a lo largo del tiempo, para causar en el marco de esa represión este crimen y este crimen. Es una inducción. En el caso de Venezuela, por motivos políticos, que se ha dado para reprimir, para perseguir y para que en esa persecución y en esa represión se cometan distintos crímenes. Esa sistematización es muy importante para que, por supuesto, avancen los casos en la Corte Penal Internacional. Que no sean momentos, o sea, que por ejemplo, yo siempre pongo en el contexto el caso de Honduras, cuando sacan a Manuel Zelaya en su momento, ¿no? Ellos denuncian en la Corte que hubo crímenes de lesa humanidad esa semana, cuando sacaron a Zelaya y lo devolvieron. Pero la Corte determinó que no fue así, porque fue un momento que duró una semana, que fue por justamente lo que estaba sucediendo, que no fue inducido, sino que sucedió durante las manifestaciones que acabaron en un momento determinado. No fueron y no duraron, no fueron sistemáticos. Exacto, no hubo una línea de tiempo. No hubo una línea de tiempo donde esa persecución, ese encarcelamiento, esas torturas siguieran sucediendo. Claro. En Venezuela hay mucha gente que reclama que la Corte no hizo nada en el año 2003, 2002, 2003, 2004 en adelante, y que esos casos del 11 de abril que se denunciaron y los casos que se han denunciado posteriormente hasta el año 2014 no fueron tomados por la Corte. Lo que yo respondo es que lo que no se pudo demostrar en ese entonces fue la inducción en la sistematización. Es decir, no fue de alguna manera bien determinado en esas denuncias. No había una masividad en la comisión del crimen, que no es necesario demostrar la masividad, sino que tú puedes demostrar, por ejemplo, que un caso de tortura de una persona en el marco de la represión sistemática continua en el tiempo puede ser un crimen de lesa humanidad. ¿Qué sucede? Cuando la Corte a finales del año pasado anuncia, porque al principio lo había abierto solo por el año 2017, anuncia que retrocede al 2014. Esto significa que ellos han considerado que esa sistematización está sucediendo desde el año 2014. El día que se abre una investigación, Idania, proceder
aún más cuando demuestres la planificación en el crimen. Y tú digas que esas torturas no solamente sucedieron desde el año 2014, sino que en los años anteriores cientos de personas fueron torturadas porque fue una planificación para reprimir, controlar a la gente a través, por ejemplo, del caso de la tortura desde el año 2002. Es decir, las cárceles que fueron construidas, las cárceles que fueron remodeladas, las personas que durante todo ese tiempo han sido torturadas. Hay un caso que es muy simbólico, que es el caso de Vasco da Costa. Sí, claro. O sea, Vasco da Costa ha sido torturado en varias oportunidades, en varias detenciones a lo largo de los años. Con una, bueno, toda tortura es cruel, consiste precisamente en eso, pero el caso de Vasco creo que es algo que además la gente tiene en la memoria y lo tiene presente porque constantemente, además, conversamos con Ana María, su hermana, que ha hecho una labor increíble, de una persistencia y con una voluntad fuera de serie. Realmente, Ana María es un ser humano increíble. Ahora, Tamara, ¿cuántas denuncias puede haber en la Corte Penal? Mira, en el caso de mi denuncia, yo tengo aproximadamente, pues ya casi que voy perdiendo la cuenta cuántos son, pero son más de 620 denuncias personales. O sea, 620 víctimas personales, individuales. Documentadas, que pudieran duplicarse. Y Dania, y te digo duplicarse porque hay muchos casos que la Corte llama incidencias, la Corte no lo llama casos, ¿no? Sino lo llama incidencias. Incidencias son momentos históricos donde esa persona fue torturada, ella sola o varias personas con ella, ¿no? Okay. Entonces, en muchas de esas incidencias, la víctima fue torturada con 30, 40, 10, 15 personas más. Por supuesto, yo tengo el testimonio de esa víctima, pero esa víctima te dice que había tantas personas torturadas, claro, que estaban siendo torturadas con ellos. Claro. Entonces, eso se puede convertir en cientos, en miles, ¿sabes? De personas que durante 4 o 5 años han sido terriblemente torturados. No te termine la parte del procedimiento. Sí, por favor, ¿no? por favor. En este momento, el examen preliminar en etapa 2, en fase 2, es avanzado. Y ha avanzado, Dania, porque los crímenes no solamente siguen cometiéndose, además siguen cometiéndose de forma terrible. Es decir, yo he visto toda clase de tortura en Venezuela desde el año 2002. Tengo narraciones de víctimas desde el año 2002 que tú dices terribles. No hay torturas terribles, todas las torturas son terribles, ¿no? Yo lo que digo es cómo se agrava la práctica de producir dolor al punto de llevar a una persona a desfallecer o a morir. Y eso lo he visto los 2 últimos años. He visto cómo esa práctica de producir torturas que antes no tenía, métodos que antes no tenía, es para que de alguna manera la víctima se rinda y diga lo que ellos quieren o lo castiguen como ellos quieren, ¿no? Métodos que buscan quebrar la voluntad del ser humano, del individuo. Totalmente. Yo diferencio las torturas en Venezuela de torturas a manifestantes por castigo, para ejemplarizar un castigo y meterle miedo a la población, ¿no? Decir, mira, yo te puedo torturar a tu hijo que está manifestando, recógelo, ¿no? Y de alguna manera el venezolano está sufriendo ese miedo, ¿no? A esa represión. Y las torturas que son para conseguir lo que ellos quieren, que son declaraciones, que son acusaciones, para implicar a personas, aunque la persona se ponga, para que lo dejen de torturar, dicen lo que ellos quieren, ¿no? Y son torturas que son capaces, mira, de abrirte huecos en los dedos de las manos o de los pies para meterte cables entre ellos y ponerte electricidad. Son torturas que son capaces de enterrarte bajo tierra, son torturas que son capaces de colgarte boca abajo con los brazos atados y golpearte hasta destruirte las costillas, ponerte bolsas en la cabeza y no echarte gases tóxicos, sino que echarte agua con manguera hasta ahogarte con una bolsa llena de agua. He visto personas que en las torturas, en las asfixias se han desmayado, Dania,
y los han revivido con shock eléctricos. Es decir, ¿cuál es la línea en donde esa persona que tú estás torturando no se te muere? Porque cuando una persona desfallece en una asfixia, a lo mejor tú no la puedes revivir. Pero ellos hasta ahora han logrado revivirlos justamente aplicándole, por ejemplo, electricidad para que revivan. Entonces, de esos casos de resucitamiento, tengo 8 personas que han sido resucitadas. ¿Qué nos dice que esas personas no pudieron ser el capitán Acosta Arévalo? Claro. Por ejemplo, ¿no? Entonces, eso está documentado en la Corte. Eso le dice a la Corte que no solamente están dispuestos a seguir cometiendo crímenes de lesa humanidad, sino que además están dispuestos a matar, cometiendo crímenes de lesa humanidad como la tortura. Claro. Ahora, así como ha ido, o como es fácilmente demostrable un incremento en los métodos de tortura para producir mayor dolor, para extraer la información que ellos quieren, así como crece esa sofisticación de la tortura, por calificarla de alguna manera, crece también el deterioro moral, humano de la persona que lo comete, de quienes comandan estas áreas oscuras del régimen venezolano, porque eso también hay que destacarlo, ¿no? O sea, son personas perversas hasta grado indescriptible ya. Son personas amorales y sádicas. El 90% de las víctimas de los 2 últimos años han sufrido violencia sexual. Violencia sexual o torturas sexuales, como lo quieras llamar, la Corte lo llama violencia sexual, va desde intentos de violación, actos lascivos, que son tocamientos, y violaciones. Este año nosotros hemos registrado 24 intentos de violación, y no te violan porque no pueden. Porque si pudieran, o sea, porque la víctima no se deja, porque la víctima se mueve, porque la víctima trata de defenderse para que no lo violen, ¿no? Claro. Y la morbosidad de los testimonios, Idania, de los torturados cuando te cuentan que los agarran, por ejemplo, para aplicarle electricidad y les agarran sus partes íntimas con morbo, ¿sabes? Esa morbosidad que hay de desnudar a unas niñas, a unas personas de la tercera edad, de ponerlos a tocarse entre sí, ¿sabes? Para ellos disfrutar. Eso que hay de que tú estás golpeando a una persona que está totalmente paralizada porque la tienes colgada de una barra y esa persona se te desmaya y tú lo aplicas electricidad para que vuelva a la vida, para seguir torturándolo. Yo digo que es que ni siquiera es obediencia. Yo digo que es perversidad. Claro. Yo digo que estas personas han sido entrenadas para esto. Y ese entrenamiento no solamente ha sido en el transcurso de todos estos años, sino que además ahora está la parte cubana, que influencia muchísimo para que eso suceda. Tengo testimonios de víctimas que certifican que estaban siendo torturados por cubanos, además de venezolanos. Y yo creo que esos cambios de patrones es justamente porque está a la mano de quienes tienen 70 años dominando un pueblo como es el pueblo cubano, metidos dentro de Venezuela, metidos dentro de nuestros centros clandestinos de tortura, torturando a venezolanos. Yo siempre tengo la duda, Tamara, a pesar de que consiste en parte de mi trabajo diario, ¿no? Denunciar lo que pasa en Venezuela, hablar de las diferentes circunstancias por las que atraviesan los venezolanos. Y cuando tengo la oportunidad de tener conversaciones como esta, me doy cuenta que todavía hay cosas de qué sorprenderse, que todavía nos falta mucho por saber. Y en ese orden de ideas, ¿tú crees que hay conciencia suficiente de la crueldad del régimen venezolano? No. Yo me he recorrido muchos países contando la parte de las torturas, que es la que yo llevo en la corte, ¿no? Las torturas implican también detenciones arbitrarias, porque el que es torturado ha sido detenido de forma arbitraria en el 100% de los casos, ¿no? Y yo
yo digo, Idania, que si la humanidad, si los países democráticos del mundo supieran lo que han sufrido, sufren los venezolanos, no solamente los detenidos, sino las familias de los detenidos. Padres, madres y abuelos que han sido sacados de sus casas, han sido llevados a estos centros clandestinos, han sido golpeados y torturados para que digan dónde está su familiar, el que están buscando. Llevo ya no sé cuántos testimonios de familiares de presos que han sido torturados de esa manera. Sí. Familiares, esposas, hijas que son desnudadas, puestas, las agachan y las jurungan para ver si llevan algo en las cárceles para ir a visitar a sus presos políticos. Y el horror que significa el asesinato, por ejemplo, de la muerte de Rafael Acosta, del concejal Albán, que han sido como que lo que estremece al mundo, ¿no? Sí, es decir, esas muertes han estremecido al mundo. Pero yo creo que si más países, si más gobiernos, si más estados supieran de qué es capaz este régimen criminal, Idania, no pensaran dos veces cuando uno les dice o les pide que suscriban las denuncias en la Corte Penal Internacional. Lo que pasa es que hay como un miedo, es lo que yo digo, un miedo a apoyar algo en lo que ellos saben que está sucediendo, pero no quieren creerlo porque no les conviene o porque políticamente no quieren verse en ese espejo, ¿no? Porque todos dicen, bueno, pero yo me veo para adentro a ver qué está sucediendo en mi país, ¿no? Claro. Y si a mí yo puedo ser después denunciado en la corte por cosas parecidas, ¿no? Pero lo que está sucediendo en Venezuela es un horror, Idania. Es una muerte silente, es un genocidio silente día a día de miles de venezolanos que mueren por hambre, sin medicinas, porque además no solamente, yo siempre hablo de que no solamente son las víctimas de encarcelamiento, nosotros no hemos contabilizado, Idania, cuántas personas fueron heridas en estos, desde el año 2013 en adelante. No hemos contabilizado cuántas personas perdieron un miembro, perdieron los ojos o un ojo, cuántas personas quedaron totalmente parapléjicas por tiros en la columna, por tiros en las piernas, en las caderas, cuántas quedaron deformadas. Son cientos de miles de venezolanos que fueron heridos por balas de goma o por balas de plomo. Claro, claro. Y que no llevamos esa cuenta porque gracias a Dios no murieron. Cuando los años pasen todavía nos vamos a horrorizar con la cuenta, con esa cifra negra, como llaman las cifras que no están explícitas o que no están a la luz pública de lo que este régimen va a dejar. Sí, sí, Dania, yo pienso que me ha ayudado mucho el éxodo, de alguna manera, porque las víctimas que salen, que tenían miedos antes de denunciar, salen y quieren contar sus casos. Y por eso es que no paro, o sea, por eso es que sigo recibiendo casos, ¿no? Claro. Pero hay muchas personas que en el caso de la tortura quiere olvidarla, ¿no? Quiere de alguna manera iniciar una nueva vida y dejar eso atrás, ese horror atrás, y quiere olvidarla. Cuando yo siempre digo que cuando los venezolanos sepan que puede haber justicia, que estos criminales que indujeron lo que les sucedió, sí, van a ser juzgados, o se va a abrir una investigación, o se van a abrir las averiguaciones debidas de una justicia realmente imparcial, donde ellos saben que van a ser investigados en el verdadero sentido de la justicia. Sí. Estoy segura que vamos a conocer otros horrores, otras personas que van a contar al mundo lo que el mundo trató de tapar o de ocultar, ¿no? Yo tengo conocimiento de personas que han salido, que han sido torturados terriblemente, que de alguna manera, tú sabes, mira, tú sabes que fueron torturados, que sufrieron enfermedades, incluso enfermedades de cáncer, y que los funcionarios sabían que tenían cáncer y los seguían torturando, que tú los buscas y le dices, y ellos te dicen que tienen mucho miedo incluso afuera de ser perseguidos por el régimen. Cuando este régimen caiga, Idania, esta documentación sobre lo que ha sido el crimen organizado para la paralización
y persecución de una sociedad como la venezolana, donde niños, mujeres, hombres, personas incapacitadas, militares, fueron torturados y reprimidos, esa historia va a superar horrores que hemos visto en el mundo de hoy. Visualizar lo que significa para una víctima la tortura es imposible. Es decir, tú te puedes poner tratar de poner en el pantalón de esa persona y no significa lo que es ese dolor. No te imaginas lo que es ese dolor. No lo puedes dimensionar. Pero sí puedes acompañarlo, ¿no? Sí puedes sentir por qué esa persona tiene miedos, no quiere recordar, quiere rehacer su vida. Quiere olvidar de alguna manera, ¿no? Pero también hay otras que te dicen que hasta que ellos no tengan justicia no van a tener paz. Ni ellos ni sus familias. Hay personas que están dispuestas a lo que sea para buscar justicia, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que el tema de la Corte Penal es una esperanza y también es una amenaza. Es una amenaza real, Idania. Siempre hay mucha gente que claro, que es los tiempos, ¿no? Tú dices, los tiempos de Venezuela no son los tiempos ni de la diplomacia mundial ni de la Corte Penal Internacional. El Estatuto de Roma no tiene lapsos, pero es un proceso que está abierto y que está abierto hasta que lleguemos a un final. Y aunque la Corte no va a sacar a Maduro, la Corte va a avanzar. Y la Corte va a avanzar en ese examen preliminar. Y eso significa que él y toda su estructura represiva está siendo estudiada, está siendo investigada. Y ellos lo saben. Ellos están, ¿qué deberían estar haciendo ellos? Buscando, si es que piensan buscar un país donde exiliarse, un país que no forme parte del Estatuto de Roma. Porque a donde estén hay que irlos a buscar. Porque a donde estén, cuando se abra una investigación, hay que irlos a buscar. Eso entonces es una amenaza real. La justicia, bueno, dice el dicho popular, la justicia tarda pero llega. Y algún día será bálsamo para muchos venezolanos que tienen sed de ella y que han sufrido las perversidades del régimen que hoy desgobierna Venezuela. Tamara Sujú, defensora de derechos humanos, directora del Instituto Casla, como siempre. No solamente es un gusto compartir contigo, encontrarnos en múltiples foros como lo hemos hecho, sino que siempre es una oportunidad para aprender y para mostrar al mundo la macabra realidad, porque hay que adjetivarla, nunca va a ser suficiente, que los venezolanos viven en esta hora y en este momento. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, Idania, siempre por tu acompañamiento y solidaridad en esta causa. Para mí, una de las mejores entrevistas que hicimos en el 2019 con Tamara Sujú, directora del Instituto Casla, porque simplemente muestra el horror de lo que ha sido el secuestro, la tortura, de todo ese mundo oscuro y desconocido que no todo el mundo tiene claro. Pausa en la tarde. Regresamos en breve con más información. Hablamos al regreso de AMLO y su frase de hoy, que como propósito de Andrés Manuel López Obrador para el 2020 está el pacificar a México. ¿De qué manera puede lograrlo? Ya venimos. Durante su primera conferencia matutina del 2020, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el reto principal de su gobierno es serenar al país. En tono de confianza, AMLO dijo que este año le irá bien a la nación, porque según él, ya se establecieron las políticas fundamentales para lograr resultados positivos. Tengo confianza de que este año nos va a ir bien. Tenemos, como lo he dicho, y lo repito, como asignatura pendiente, como reto, como desafío, serenar al país, parar la violencia que se inició cuando se declaró la guerra a las bandas
de delincuentes comunes, toda la descomposición que significó el periodo neoliberal, también por corrupción, por contubernio, por asociación delictuosa entre delincuentes de cuello blanco y delincuentes comunes. Todo eso lo estamos padeciendo, se heredó y se arraigó bastante. Tenemos que arrancar de raíz ese mal. En esta parte del programa quiero saludar a Juan Ibarrola, experto en temas de seguridad nacional y Fuerza Armada. Señor Ibarrola, bienvenido, gracias por atendernos. Qué bueno que pudimos conectarnos. Feliz año para usted. Igualmente, Idania, para usted y para todo el auditorio. Gracias. Serenar al país, ¿cómo se interpreta esta frase? ¿Cómo se serena al México del aquí y del ahora? Es una frase desafortunada, es una frase que va más con un contexto político. No se puede serenar un país que ha perdido una década y que también ha perdido el año pasado el poder enfrentar de una manera integral y efectiva la seguridad pública. Entonces, serenar es un término, creo yo, innecesario. El presidente de mi país lo utiliza mucho, pero no tiene un sentido verdaderamente estratégico, más bien tiene un sentido político. ¿Estrategia no es lo que falta realmente en México, sobre todo en cuanto a seguridad pública se refiere? Falta entender que la realidad de la seguridad pública no puede atenderse con la estrategia que el presidente implementó desde hace un año. Estrategia sí hay, la estrategia va en función de acabar primero con la corrupción, una estrategia humanista de tratar de convencer a ciertas bases sociales a que no deben de pertenecer a la delincuencia. Desafortunadamente, esto no le está dando resultado, ya lo vimos, 2019 fue el año más violento, con más crímenes que México haya vivido en su historia, y esto creo que genera la necesidad de cambiar, ahora sí, a una estrategia que también impacte a los grupos delictivos que hay en México. Ahora, es decir, hay esa necesidad. La pregunta es, ¿se hará ese cambio? Es decir, ¿lo tiene claro el presidente López Obrador o quienes trabajen en el área de seguridad pública? Ya lo tienen claro, la realidad ya los alcanzó. Y evidentemente ningún gobierno no quiere enfrentar el problema. Todos los gobiernos del mundo tratan de hacerlo. México no es la excepción. Lo que pasa es que México lo ha tratado de atender de una manera diferente a la que los dos anteriores gobiernos lo habían hecho. Desafortunadamente vamos a tener que regresar al uso legal de la fuerza y de la violencia, lo cual es monopolio del Estado. Y se va a tener que llegar a esto porque estos grupos delictivos lo que han hecho es retar al actual gobierno y evidentemente el gobierno no puede permitir que haya un reto de esas dimensiones porque quien sufre aquí es la ciudadanía y eso no puede permitirse. No, lamentablemente, es decir, la verdad tan grande como un edificio es que no se puede permitir, pero eso es lo que está ocurriendo y lo que ocurre hace muchos años. Hay una imagen que quizás marca el 2019 y marca, digamos, lo que es la política pública para algunos analistas del gobierno de López Obrador frente al crimen organizado. Tanto que en días pasados entrevistaba a Héctor Chávez, un analista político desde Washington, y me decía que para él la imagen de un Estado claudicando ante el crimen organizado el día que el gobierno de México devuelve al hijo del Chapo Guzmán, lo deja en libertad, para él es una imagen lapidaria.
¿Qué significa esta imagen? Esta es una imagen que es real, es decir, un Estado que aparentemente se rinde ante un grupo criminal, un Estado de derecho que se rinde ante un grupo criminal. Sin embargo, desafortunadamente, y como bien lo mencionó el secretario de Defensa mexicano, fue un operativo fallido, donde de haberlo continuado hubiera costado una gran cantidad de vidas, hubiera tenido un gran impacto que hubiera puesto a México en su de por sí ya deteriorada imagen, mucho peor a lo que estaba pasando. O sea, están pasando cosas diferentes. Y esto es aquí lo importante que hay que entender. México no puede seguir en la ilegalidad. De haber continuado con ese operativo de Culiacán, que es al que se refiere el analista, México hubiera quedado completamente, insisto, donde hubiera habido muertos, donde hubiera habido el uso ilegal de la fuerza por todo este operativo fallido, la historia hubiera sido diferente. Ahora, digamos, ¿hay esperanza para México en el tema de seguridad en este 2020, señor Ibarrola? Es decir, ¿podemos aspirar a algo distinto? Claro que sí. México está entendiendo que no solamente la responsabilidad de la seguridad pública es un tema que se atiende en el primer nivel de gobierno, es decir, en el gobierno federal. Hay una realidad a nivel municipal, hay una realidad a nivel estatal, que desafortunadamente quien gobierna estos estados, estos municipios, han transferido esa responsabilidad de la seguridad pública. Hoy ya entendieron que no, hoy ya entendieron que deben de enfrentarla generando mejores cuerpos policíacos, abatiendo la corrupción, enfrentando el problema, porque es ahí donde empieza el problema de la seguridad. Es decir, en los municipios, en los estados que son importantes del país y que tienen mayor actividad económica. Sí. Por eso aquí es importante, ¿hay esperanza, hay solución para los problemas? Sí. Se ha combatido mucho últimamente la ruta financiera de los grupos delictivos, se les ha decomisado mucho dinero y eso también les ha generado a ellos un impacto. Y el impacto es que están respondiendo. Por eso es de entender un poco que el año pasado, 2019, fue tan violento. Claro. Señor Ibarrola, le agradezco muchísimo estos minutos con nosotros. Gracias por acompañarnos en un día que sé que es complicado establecer este tipo de contactos. Gracias. Aquí estamos a las órdenes. Gracias y feliz año para todos. Igualmente para usted. Feliz año y que México, por supuesto, que mejoren todas las condiciones. Merecen los mexicanos tener una vida mejor. Buena tarde para usted. Llegamos al final de la tarde de hoy, de este segundo día del año 2 de enero de 2020. Recuerde seguir nuestras cuentas en Twitter, siempre con información en tiempo real. Nuestro portal web, www.ntn24.com. Con nuestra señal en vivo, conéctese a la información, conéctese a NTN24. Les espero mañana a la misma hora para compartir, debatir, analizar la agenda informativa del día. Buena tarde para todos.